cielos, tierra y mar, admirable, Dios de gloria y majestad, poderoso, no hay nadie como tú. Torre fuerte, mi escudo y protección, invencible, ¿quién es como tu Señor? Poderoso, no hay nadie como tú. Me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres. Ok, hermanos, bienvenidos una vez más. Este programa es Retén la Sana Palabra. Entramos con un corazón dispuesto para servir a nuestro Señor Dios Todopoderoso, a nuestro Señor y amado Jesucristo de Nazaret. Tú que estás conectado, hermano, sigue conectado en estos momentos porque vas a recibir una palabra de una manera extraordinaria. No porque yo la hable, sino porque viene de Dios, de Jesucristo de Nazaret, precisamente para ti a esta hora y en esta fecha. En la situación en la que tú estés pasando, Dios viene a darte una palabra nueva, una palabra de ánimo, una palabra que te va a permitir seguir caminando en esta tierra completamente conectado a la visión de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a entrar de lleno a este tema que se llama el mejor negociador. Estamos en la parte número 2, en la segunda parte, ¿ok? Entonces, pero para esto vamos directamente a el texto base que está en Filemón 1 del 8 al 9. Filemón 1 del 8 al 9 que nos dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, y eso lo está hablando el apóstol Pablo, dice, más bien te ruego por amor, Filemón, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Y eso lo vemos en Filemón 1 del 10 al 12. Filemón 1 del 10 al 12. Y estamos haciendo las comparaciones de cómo eran las cosas hace muchos años y hace algunos años. O sea, podemos decir que mucho tiempo antes de Cristo y mucho tiempo después de Cristo, porque la visión del apóstol Pablo fue después de Cristo. Y todo lo que pasó, por ejemplo, con Jacob y las 12 tribus y sus 12 hijos fue antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, hermanos, recordamos nosotros, haciendo un poco de historia, cómo hace unos 40, 50 años, las familias enteras, toda la familia iba al templo. Familias enteras iban al templo. Yo me acuerdo que hubo ocasiones en que todos mis hermanos y mi mamá y mi papá íbamos al templo, todos. Éramos 6. Y los 6 íbamos al templo, todos los domingos. Era clásico, era una fiesta ir al templo. Recorríamos como media calle más o menos y llegábamos al templo. Era como un momento de reunión, de esparcimiento, ¿ok? Y así veíamos a otras familias igual, que todos iban al templo entre todos los hermanos, primos y tíos, sobrinos. En aquellas épocas no era inusual porque hace 50 años, hermanos, una pareja con 5 hijos era considerado una familia pequeña. Eran otros tiempos, ¿ok? Eran paisajes un poco más rurales, porque se diseñaba la familia de acuerdo al clima financiero. Era otro clima financiero, había un poco más de estabilidad financiera, ¿ok? En aquellas épocas, yo recuerdo que el dólar costaba 12.50 pesos por dólar. Y así el dólar estuvo por años, hermanos, años, creo que 20 o 30 años. No se movía porque había una estabilidad financiera. Prevalecía un clima financiero estable
en aquel tiempo. Además, todos podían trabajar en la agricultura. La agricultura daba para todo. Era una vida más rural. Todo se relacionaba con el presupuesto familiar. Entonces, obviamente que también había bastante escasez, pero todo se relacionaba más con la agricultura. Y si nos remontamos también en aquellas épocas un poco más internacionales, pues nos acordamos que también como los grandes terratenientes de otros lugares más desarrollados, iban a buscar esclavos hasta África y los traían en barcos, porque necesitaban a fuerza quien cultivara sus terrenos, ¿ok? Necesitaban esclavos. Esos ricos terratenientes, veían las cosas a través del lente de que tenían que tener mano de obra barata que cultivara sus campos, ¿ok? Estos análisis, hermanos, nos permiten entender por qué están pasando las cosas que están pasando en nuestros tiempos contemporáneos. Y también nos permite analizar las cosas desde una perspectiva no tan narcisista, desde una perspectiva no tan egoísta, desde una perspectiva no tan localista, desde una perspectiva no tan egocentrista, ¿ok? Entonces, estamos analizando las tendencias globales, hermanos, con los pies en la tierra, fríamente. Analizamos el tiempo y los eventos actuales que están pasando en nosotros, pero lo analizamos todo con empatía, con asertividad, porque para empezar, todas esas familias de antes que se componían de muchos miembros en la familia, la mayoría tenían fe en Dios, tenían fe en Jesucristo, tenían empatía entre todos, se comunicaban con asertividad, tenían una comunicación más franca entre todos. Porque, hermanos, una persona empática sabe escuchar a los demás. Se olvida del egocentrismo, se olvida de que no, tú escúchame porque yo te voy a predicar, yo te voy a compartir. Una persona que tiene empatía sabe escuchar a los demás. Una persona asertiva hace comunicación directa, franca. Es expresivo, es espontáneo y obviamente acepta sus limitaciones. Porque en veces decimos, hermanos, hasta que no me pase a mí, no le pongo atención a este problema que viene, que ya veo entre otros. Entonces estamos viendo guerras y rumores de guerras. Hay guerra ahorita entre Rusia y Ucrania y entre Israel y todos sus vecinos, principalmente Irán. Guerras y rumores de guerras. Vamos a ponerte otro ejemplo. El cáncer de mama. El cáncer de mama, hermanos, no le ponen atención hasta que encuentran una protuberancia, una bolita en su seno, ¿ok? Y cuando encuentran una bolita en su seno, las damas, en ese momento el problema se vuelve un poco más viral, se vuelve un poco más personal, se vuelve un dilema real y empiezas a buscar entre tus antepasados a ver si alguno tuvo esa dolencia. Entonces, hasta que te afecta personalmente, hermano, no le pones atención a algún problema. Otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, el del Alzheimer, que se vuelve real hasta que lo padece nuestro abuelo. No cuando lo tiene tu hermano mayor o tu tío o tu papá, sino cuando lo tiene tu abuelo, porque los abuelos son personas muy especiales para nosotros. Entonces, ese Alzheimer es como si viniera un extraño y acuchillara a mi abuelo en la garganta. Es un tema bastante problemático, ¿ok? Muchos hermanos seguramente han experimentado estos problemas, han experimentado esta situación en carne propia, hermanos. Y nos vemos ubicados en la costumbre de la vida actual, que es una vida muy agitada, que es una vida muy revuelta, podemos decirlo. Te pasas mucho tiempo en la calle, te pasas mucho tiempo yendo de un lugar a otro.
todo esto nosotros lo padecemos en carne propia y nos vamos ubicando en las costumbres, en el tipo de vida actual, ¿ok? Nos vamos ubicando en lo que se hace viral en estos días, en nuestra época. Entonces comprendemos los tiempos actuales, hermanos, analizando los tiempos pasados. Comprendemos los tiempos actuales analizando los tiempos pasados, porque todo lo que estamos viviendo en la actualidad, obviamente que derivó de todo lo que pasó en el pasado, ¿ok? Entonces, analizando los tiempos actuales, entendemos, hermanos, cómo tratar con los cambios que todos los días ocurren en nuestra vida. Repito, analizando los tiempos actuales, entendemos, hermanos, cómo tratar con los cambios que todos los días ocurren en nuestro alrededor y en nuestra vida. Principalmente con fe en nuestro Señor Jesucristo, con empatía y con asertividad con todos los demás hermanos. ¿Sí? ¿Qué nos dijo el Señor? Amaos los unos a los otros. Tengan empatía, tengan asertividad entre unos y otros. Entonces, cuando entendemos esto, hermanos, nosotros entendemos entonces cómo tratar con los dilemas actuales de la vida. Porque todo cambia en esta vida, hermanos. Todo. Hoy vemos una cosa y mañana ya vemos algo actualizado. Entonces, de esa manera nosotros entendemos cómo tratar con los dilemas actuales, con todos los cambios. Incluso cambia nuestra forma de pensar ante las tendencias de lo que pasa en estos tiempos. Es válido, hermano, que si tú te das cuenta que tu forma de pensar que has traído desde que naciste, si te das cuenta que hay algo que tienes que cambiar en tu forma de pensar, hazlo, hermano. Siempre y cuando pídele consejo a nuestro Señor Jesucristo. Siempre le tienes que pedir consejo a nuestro Señor Jesucristo, que te quite toda idea que sea errónea en nuestro interior, porque en veces pensamos cosas de los demás o de algún país o de algún presidente o de algún hermano que está solo dentro de nosotros, pero ese hermano quizá es totalmente diferente a como tú lo estás visualizando. Entonces, en primer lugar, tengamos empatía y asertividad con todos nuestros hermanos y fe en nuestro Señor Jesucristo para que Él nos quite nuestra forma antigua de pensar si tiene algo negativo en nosotros, ¿ok? Porque estamos viendo las tendencias actuales, hermano, y tenemos que tener en nosotros mismos empatía y asertividad sin tener que rechazar a ningún hermano, sin tener que experimentar pérdida de hermanos. Entonces, vemos, hermanos, que hoy todo lo que hacemos nos afecta personalmente. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque vemos que mucha gente no hace cambios hasta que ya es demasiado tarde, hermanos. Repito, muchas personas no hacen cambios positivos en su vida hasta que ya es demasiado tarde. La gente no se resiste a hacer cambios. No quiere hacer cambios positivos en su vida hasta que en veces, vamos a poner un ejemplo, vienen y tocan a tu puerta los cobratarios, porque no te preparaste por adelantado para ese acto. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener muy presente, tenemos que tener también mucha prudencia. Pero tú, hermano, la pregunta es, ¿cómo te sientes hoy? Esa es la pregunta. ¿Cómo te sientes hoy, hermano, hermana, que estás conectado? Entonces, vamos a analizar que Pablo, hermanos, después de nuestro Señor Jesucristo, tenía empatía y asertividad con los hermanos. Él seguía teniendo comunicación con ellos, aún desde la cárcel. Desde la cárcel, el apóstol Pablo seguía con empatía y con asertividad en contacto con Filemón por medio de carta. En esa carta, hermanos, Pablo le daba instrucciones a Filemón para que Filemón cuide a Onésimo, que era también un hermano en Cristo. Fíjate, Pablo tenía tremendos problemas dentro de la cárcel y aún así él velaba por los demás.
Porque él se daba cuenta que no importaba lo que pasaba con él, porque él ya tenía asegurado un lugar en el cielo, pero quería que todos los demás también tuvieran un poco de confort, de acuerdo a lo que él estaba sintiendo. Y otro ejemplo, antes de nuestro Señor Jesucristo, mucho antes de Pablo, está Jacob. Jacob está en un punto en su vida en que ya se siente listo para morir y reunió a todos sus hijos, hermanos. Reunió a sus 12 hijos alrededor de su lecho para darles instrucciones, para darles una bendición patriarcal. Porque en aquella cultura, en aquellos tiempos donde esta escritura es extrapolada, la bendición patriarcal era muy importante porque podía declarar y decretar tu destino. Esa bendición patriarcal, hermanos, determinaba tus derechos de nacimiento, determinaba tu destino. Entonces, tener la bendición patriarcal determinaba tus derechos desde pequeño y era algo de gran importancia en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, era importante tener la bendición patriarcal de todos los hijos de Jacob antes que él muera. ¿Ok? Porque Dios dijo que Él es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios, entonces, hermanos, vemos cómo Dios dijo, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, si es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces es Dios de todos nosotros, porque todos nosotros descendemos de esa raíz cristiana que es Jacob, ¿ok? Entonces Jacob es el último de los tres, es el último de esas tres generaciones. Se identifica y se menciona siempre en ese orden, a Abraham, Isaac y Jacob. Pero en este texto, hermanos, Jacob antes, eso estamos hablando antes de nuestro Señor Jesucristo, Jacob está a punto de morir en este momento y este es el fin de una era. Es el fin de un patriarcado, es el fin de una dinastía. Sus 12 hijos están a su alrededor de su lecho. A diferencia de Pablo, que tenía a Filemón y a Onésimo lejos de él. Pablo les tenía que mandar cartas porque no tenía a nadie a su alrededor, ¿ok? Mientras que Jacob, antes de nuestro Señor Jesucristo, estaban sus 12 hijos a su lado, en su lecho de muerte. ¿Ok? Y estaban ahí porque iban a recibir la bendición patriarcal. O sea, iban a recibir la bendición de Jacob. Y efectivamente Dios los estaba bendiciendo. Pero llegó el momento de Simeón y Leví, de ellos dos. Y en ese momento Jacob hizo un cambio. Se lee en la Biblia, Simeón y Leví son hermanos, pero también son instrumentos de crueldad. Fíjese, lo que esperaban Simeón y Leví, una bendición, y lo que les estaba diciendo Jacob en ese momento era un regaño prácticamente. Ustedes son un instrumento de crueldad. Ahí les habló Jacob un poco más fuerte, solo a ellos dos, ¿ok? Porque Jacob sabía que Simeón y Leví eran muy fuertes también, hermano. Si tú sabes que tu hijo es débil y no soporta un regaño, pues no lo regañas, porque tú dices, bueno, este no va a aguantar ni siquiera que le hable fuerte. Pero como Jacob sabía que Simeón y Leví eran casi como leones, hermano, tuvo el valor de hablarles fuerte, de hablarles muy fuerte. Vamos a hacer un poco de historia sobre todo eso, hermanos, porque vemos que en Génesis 28:10 dice, salió pues Jacob de Beersheba y se fue a Aram. Todo lo que había pasado con Jacob, vamos a estudiar un poco lo que había pasado con Jacob, porque recordemos que él, Abraham, Isaac y Jacob, él fue la tercera generación, o sea, estaba reciente todo lo que había pasado con nuestro Dios Todopoderoso, con Jehová, Dios de los ejércitos, y cómo se había revelado a Abraham y a Isaac. Pero ahí estaba Jacob, ¿ok? Jacob salió pues de Beersheba y se fue a Aram. Y en Génesis 28, del 12 al 13 dice, y soñó. Y he aquí una escalera, hermanos, que estaba apoyada en tierra
y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios, precioso, ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Y he aquí, hermanos y hermanas, estaba Jehová en lo alto de ella, aleluya, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, Jacob, te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28, del 12 al 13. Fíjense, hermano, nada más y nada menos, ¿quién le estaba hablando a Jacob? El mismísimo Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, el dueño y señor de todo este universo. Y nada más y nada menos le está diciendo: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, Jacob. Entonces, hermanos, esto yo creo que no lo han leído todos los que están alrededor de Israel. Porque si Dios le está diciendo: Jacob, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, no hay nada más que decir, hermanos. Si Dios lo está diciendo, así es. ¿Ok? Entonces, yo ni loco se me ocurriría ir a pelearle la tierra a Israel en este momento, cuando leo que Dios mismo le dijo: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Es inútil que quieran hacerle la guerra a Israel en estos días, porque Dios mismo va a defenderlos, hermanos. Es una promesa de Dios. ¿Ok? Y, hermanos, todo esto viene porque estamos analizando a Jacob. Fue una persona bastante interesante. Porque recordemos que, hermanos, que Jacob tuvo dos esposas. Una fue Lea y otra fue Raquel. Pero tanto Lea como Raquel tuvieron criadas. Cada una tuvo una criada. Lea tuvo a su criada Silpa y Raquel tuvo a su criada Bilha. ¿Ok? Pero Lea, hermanos, entre Lea y Silpa tuvieron a varios hijos, entre Lea y Silpa. O sea, tuvieron a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Gad, a Aser, a Zabulón, a Isaacar y a Dina. Entre ellas dos, entre Lea y su criada Silpa. Y por otro lado, Raquel y su criada Bilha tuvieron a Adán, a Neftalí y a José. Y ahí están las 12 tribus de Israel. Entre Lea, o sea, entre las esposas oficiales que eran Lea y Raquel, y sus criadas que eran Silpa y Bilha. Pero recordemos, hermanos, que este Jacob, a la que quería él, era a Raquel. Y por Raquel estuvo trabajando gratis 7 años. Bueno, era tanto su amor. Ok, pero recordemos que Labán ya le había dado, primero lo engañó a él, porque en lugar de darle a Raquel, le dio a su hija Lea. Y la excusa que puso el Labán es que dijo: es que primero se casan las mayores y después las menores. Y Jacob le dijo: pero Labán, a mí la que me gusta es Raquel, no me gusta Lea. ¿Ok? Y ahí por fin lo convencieron. Y entonces dijo Labán: si quieres a mi otra hija, a Raquel, trabaja otros 7 años. Ya iban a ser 14. ¿Quién en su sano juicio en estos días lo haría? Pero Jacob era Jacob, hermanos. Él estaba dirigido por nuestro Dios Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, después de todo, hermanos, para terminar, Raquel ni siquiera podía tener hijos. Y le dijo a Jacob: bueno, ahí está mi sierva Bilha. Ve con Bilha. Y ok. Entonces Jacob, ni tardo ni perezoso, agarró a Bilha y con ella tuvo también a Adán y a Neftalí. Y ya de último, hermanos, Raquel tuvo un hijo que se llamó José. Ese fue el último, José. Y ese fue el que más quería Jacob. Porque lo tuvo cuando ya tenía, creo que 70, 80 años. Ese es el que más quería Jacob. ¿Ok?
Pero, hermanos, es obviamente que todos los otros hermanos, al ver que su papá quería más a José, ¿qué iba a pasar con ellos? Pues que iban a sentirse un poco celosos. Eso efectivamente fue lo que pasó. Entonces llegaron a odiar a José. Tanto que lo quisieron hasta matar. Lo aventaron en una cueva y ahí lo dejaron. Y le trajeron a Jacob su ropa manchada con un poco de sangre. ¿Ok? Entonces Jacob obviamente dijo, está bien, pero seguramente le quedó la duda de que ¿dónde quedó mi hijo amado? ¿Será verdad lo que me están diciendo mis otros hijos? Ahí estaba la duda de Jacob. ¿Ok? Entonces, tanto era lo que estaban haciéndole entre dimes y diretes a Jacob, que incluso en la Biblia, hermanos, en la Biblia hay un párrafo que se titula Tretas de Jacob y Labán. Fíjense cómo era, para que entendamos cómo era Jacob y cómo era todo eso. Dice la Biblia en Génesis 30 del 25 al 43, como título dice Tretas de Jacob y Labán. Ahí más o menos nos da una idea de cómo era Jacob. O sea, era astuto, era descendiente directamente de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, ¿quién había dirigido a Abraham? Pues Dios, hermano, Dios, el mismo Dios todopoderoso. Entonces tenía esa misma, le quedaba todavía esa misma enseñanza. O sea, esa unción, hermanos, que había venido desde Abraham, desde Isaac, había llegado a Jacob. Y seguimos viendo qué fue lo que pasó. Incluso, hermanos, tuvo de esos 12 hijos, tuvo una hija que se llamó Dina. ¿Ok? Esta Dina, hermanos, Dina fue hija de Lea, ¿ok? Que fue una de las esposas de Jacob. Entonces, en Génesis 34, 1 al 2, nos dice así: salió pues Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. ¿Ok? Eso fue lo que le pasó. Fíjense, la única hija, y viene un canijo y la deshonra. Entonces vamos a ver qué sigue, hermanos. En Génesis 34, 25 dice así: que sucedió al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. O sea, cuando se enteró Simeón y Leví lo que le habían hecho a su hermana Dina, ellos dos hermanos, sin consultar a Jacob, sin consultar a nadie más, fíjense, ni siquiera llamaron a sus otros hermanos. Ellos dos fueron y mataron a todo varón de aquella ciudad. Fíjense nada más. Y eso es lo que había molestado a Jacob, que no le hayan pedido a él opinión. ¿Ok? No le hayan pedido opinión ni a él ni a sus otros hermanos. Eso molestó mucho a Jacob, y aunado a eso, que no quedó muy contento por lo que le había pasado a José. Entonces todo eso tenía medio molesto a Jacob con sus hijos Simeón y Leví. En Génesis 34, del 30 al 31 nos dice así: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntaron contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, o sea, Simeón y Leví le respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Génesis 34, del 30 al 31. Con esto le callaron la boca a Jacob, hermanos. Fíjense, sus propios hijos.
Con esto le callaron la boca a Jacob. Y ¿saben qué también, hermanos? Pues honraron a Dios. Porque Dios, ¿qué dice? ¿Cómo se autonombra Dios? Pues yo soy Jehová Dios de los ejércitos. No puedes meterte con el pueblo de Dios, con el ejército de Dios, hermanos. Porque el que defiende al pueblo de Dios es Jehová mismo. Jehová Dios de los ejércitos. Dios es fuego consumidor. Dios es potencia. Dios es unción. Dios es poder. Dios es una completa victoria, hermanos. Dios es el que nos da la victoria. Y Dios mismo les dio la victoria a Simeón y a Leví, que terminaron con todos aquellos que habían mancillado a su hermana. ¿Ok? Jacob sabía que Simeón y Leví eran muy fuertes. Por eso él les hablaba también un poco más fuerte. Entonces, hoy vamos a hablar de que aún Simeón y Leví tenían una segunda oportunidad para recibir una bendición. Pero cuando lees este pasaje en la Biblia, hermano, no suena como una bendición, suena más bien como un regaño. Entonces, si tú has tomado alguna vez una mala decisión, hermano, pídele perdón a Dios y seguramente Dios te va a dar una segunda oportunidad. Dios te va a dar una bendición. Si has hecho algo que te metió en problemas, necesitas una segunda oportunidad para una segunda bendición antes que caiga la noche, antes que termine este día. Hoy seguramente estás listo, hermano, para pedirle perdón a Dios por lo que has hecho. Quizá dijiste una mala palabra, quizá dijiste una mentira, quizá hiciste un pequeño fraude. Bueno, hoy aún estás a tiempo, hermano, para corregir las cosas, para pedirle perdón a Dios y solucionar todo lo que hayas hecho mal. Aún estás a tiempo para recibir una bendición fresca. Hay algo que se llama, hermanos, una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro Dios aún, hermanos, en esta hora. Gracias te damos, precioso Dios. Estamos en tu presencia. Tú nos has abierto las puertas de los cielos con tu inefable palabra que viene de Dios. Tú hiciste que tus 12 tribus, Señor, vengan de un solo varón llamado Jacob con sus esposas. Entonces, tú sabes perfectamente bien la genealogía de todos y cada uno de nosotros. En tus manos estamos bendecidos, en tus manos estamos prosperados, en tus manos estamos preparados y como Simeón y Leví, Señor, estamos listos para la batalla. Haz tu preciosa y santa voluntad en todos nosotros, en todos los que estén conectados en este momento, en esta estación de radio. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Bueno, ya analizamos un poco cómo fue lo de Simeón, de Leví, de las 12 tribus de Jacob. Fueron 2 hermanos de las 12 tribus de Jacob, cómo ellos hicieron la venganza de su hermana Dina. ¿Ok? Cometieron el error de precipitarse un poco. Pero ¿por qué lo hicieron? Pues porque eran muy valientes, hermanos. Eran 2 hermanos, pero muy valientes, eran guerreros. Y ¿cómo dice Dios que es Él mismo? Pues Dios es poderoso en batalla. Entonces, si Dios es poderoso en batalla, tú que estás conectado, como crees en Dios, también eres poderoso para vencer todas las batallas y todos los dilemas de esta vida. Dios depositó en nosotros una bendición tan grande, hermanos, que no vamos a tener espacio suficiente donde colocar todas las bendiciones. Todas las bendiciones. Porque nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, que es el que pelea todas nuestras batallas para nosotros. ¿Ok? Recordemos que Jesús de Nazaret tanto tiene el poder de su Padre, Jehová Dios de los ejércitos, porque Jehová Dios de los ejércitos le dio todo el poder a Jesucristo de Nazaret. Jesucristo, el Espíritu Santo y Jehová Dios, uno mismo son, y todos nosotros estamos también adorándoles en espíritu y en verdad. Todas esas bendiciones vienen para nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Ok? Pero entonces vamos a diferenciar un poco de lo que es palabra de Dios y palabra de los hombres. Porque, hermanos, recordemos que cuando Dios habla es algo que se queda para toda la vida. La Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Sin Él, nada hubiera sido hecho.
y en él estaba la vida. O sea, en Dios estaba la vida y estaba la luz. Dios es la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad. Las tinieblas no prevalecen en la claridad. Las tinieblas no comprenden la claridad y se van, huyen. Entonces, si el verbo fue en el principio, entonces el verbo de Dios existe antes que la Biblia. Repito, si el verbo fue en el principio, entonces el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios, existe antes que la Biblia. Y algunas personas reducen la palabra de Dios a solo la Biblia, pero la palabra de Dios existe antes que hubiera alguien para escribirla. Por eso nosotros vamos mucho más allá de algo terrenal, porque nosotros conocemos que el verbo de Dios existe mucho antes que la Biblia. ¿Y de qué trata la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios trata del carácter de Dios, hermanos, de la integridad de Dios. Dios es íntegro en todos los aspectos, de las promesas de Dios, de todo lo que Dios ha dicho, lo que Dios dijo, no lo que un hombre terrenal haya dicho o escrito, sino de lo que Dios dice a través de la Biblia. Y a través de la Biblia nosotros tenemos la grabación de momentos, de hechos y dichos a través de la vida de 33 años de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. A través de su Hijo amado Jesucristo de Nazaret, conocemos a Dios Todopoderoso. Entonces, esta Biblia que ha sido traducida a todos los idiomas, hermanos, nos enseña muchas cosas. Pero ¿de qué nos habla la Biblia? ¿En qué se basa la Biblia? Pues en el verbo de Dios, en la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios se hace cada vez más clara para nosotros, porque la vamos acomodando al tiempo y a la situación en la que estamos viviendo. La palabra de Dios se hace cada vez más clara en cada traducción y con el paso de los años, porque nos va mostrando cosas nuevas. Están escritas en la Biblia, pero no las conectamos en tiempo y situación porque son para otras épocas. Entonces, Dios hace cada vez más clara su palabra porque se van acomodando con los hechos que van sucediendo día a día en nuestro planeta. Con el paso de los años se hace más y más profunda, se hace más y más comprensible. Eso es para que estemos viviendo siempre pegado a estudiar la palabra de Dios, a estudiar su preciosa palabra, pero también a oír su voz audiblemente, espiritualmente, en el corazón, en la mente, pegados a la palabra de Dios y a lo que su palabra tiene para nosotros en esta época de nuestra vida. ¿Y por qué fue hecho así? Bueno, pues la razón principal fue para nuestra mejor comprensión, para que comprendamos más el lenguaje original en la que se escribió la Biblia y tengamos una comprensión con fe, con empatía y con asertividad del lenguaje original, de lo que está escrito en la Biblia. Y también tengamos una mejor traducción de la palabra de Dios y para que lo estudiemos con mayor precisión, hermanos. Porque hoy vivimos con mucha más información. Hoy tenemos mucha más medios de información, vivimos con mayor información más que nunca antes. Es como la medianoche que va desarrollándose cada día más. Vamos a poner un ejemplo. Yo recuerdo que mi abuelo tomaba unas medicinas que hoy ya no existen, ¿ok? Y eso hace solo como unos 30, 40 años. Ya no existen todas esas medicinas, ¿sí? Entonces, pero ellos las tomaban y tenían mucha fe en esas medicinas. Entonces vemos cómo todo se va desarrollando con el paso de los años. Eso no quiere decir que la Biblia va a cambiar, sino que nosotros vamos a entender más claramente lo que está escrito en la Biblia, ¿ok? Eso hace solo, hermanos, mis abuelos tomaban medicinas que ahorita ya no existen, porque hoy vivimos con más información, más que nunca antes. Hoy, en no más de 5 años, incluso, hermanos, todas las medicinas y tratamientos que tienes hoy van a mejorar a pasos agigantados. Porque mientras vas teniendo más información, vas haciéndote mejor cada día. Entonces, hermanos, regresamos con Simeón y con Leví, que son 2 de los 12 hijos de Jacob. Simeón y Leví los tuvo con
Lea, ¿ok? Con Lea. Y estamos viendo que Jacob, pues como sabe que eran guerreros muy valientes, pues los trataba con un poco de dureza. Sus espadas son armas de violencia. Dice la Biblia que en su odio hicieron masacres, mataron a gran cantidad de hombres. ¿Ok? Pero ¿por qué hicieron esa masacre? Pues ellos estaban vengando lo que le habían hecho a Dina. No hicieron algo gratis, o sea, nada más como unos delincuentes. No eran delincuentes. Ellos o sea, era tanto podemos decir que su molestia, su dolor, su rencor, su indignación, su ira, por lo que le hicieron a su amada hermana, su única hermana, que ellos fueron y vengaron. Fíjense, hermanos, ellos dos acabaron con todo un pueblo. Entonces, hicieron lo que hicieron, no porque ellos estaban haciendo una venganza, ¿ok? Entonces, quizás se apresuraron, pero ese era el carácter que tenían ellos. Y por eso entendemos cuál es el carácter del pueblo de Israel el día de hoy. El mismo carácter que tenía Simeón y Leví es el mismo carácter que tienen el ejército de Israel el día de hoy, hermanos. El mismo carácter que tenía Sansón es el mismo carácter que tiene el pueblo de Dios el día de hoy. ¿Ok? El mismo carácter que tenía Noé es el mismo carácter que tiene el pueblo de Dios el día de hoy, hermanos. El mismo carácter que tenía el siervo Moisés. El siervo Moisés es el mismo carácter que tiene el pueblo de Dios en estos días, ¿ok? No los estoy ensalzando, solo estoy diciendo lo que en la Biblia está escrito. Entonces, la traducción es clara, hermanos. La traducción no cambia la sustancia original del texto, sino que en las diferentes versiones de la Biblia se hace más comprensible la palabra para nosotros, porque nos da más claridad en su texto, porque nos va acomodando en el tiempo y en la situación de hoy en día. Entonces, para ponerlo claro, la diferencia de hoy en día entre predicar y enseñar no es si alzas la voz o si hablas mucho. Cuando alguno escucha la palabra de Dios, en veces dicen, está enseñando la palabra de Dios, y otros dirán, está predicando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, enseñar o predicar viene siendo casi lo mismo, pero la diferencia entre predicar o enseñar no es el tono de la voz o la inflexión de la voz, es lo profundo de lo que estás hablando. Es lo profundo de lo que estás estudiando. Entonces exploras. Si tú quieres indagar en la palabra de Dios, sí, lo vas a encontrar, hermano. Exploras, indagas, cavas más profundo en la palabra de Dios, y Dios te va dando de su palabra cada día más, sin tomar en cuenta la articulación de la voz, ¿ok? Entonces, cuando vamos a su tradición literal, nos encontramos con muchas cosas nuevas. Todas las traducciones, aunque sean versiones diferentes, tienen la misma palabra, pero con lo que tú lo vas acomodando en el día de hoy, te vas dando cuenta que viene siendo lo mismo. No estoy diciendo que vayas y veas todas las traducciones, sino la traducción oficial es la Reina Valera, ¿ok? Entonces, mientras más entiendes las diferencias en las diferentes terminologías, no es que estés en desacuerdo con lo que se escribió antes, sino que tenemos que acomodarlo a nuestro tiempo, a nuestra época. ¿Por qué? Porque eso nos da un más claro entendimiento de la traducción de la Biblia, que es la traducción oficial, es la Reina Valera. Entonces, empezamos nosotros, hermanos, a entender a Jacob, que está aún a punto de morir y enojado con dos de sus hijos, porque todos sus hermanos, por todo lo que le hicieron al más pequeño, a José, fíjense cómo era Jacob. Era obvio que iba a tener todos esos dilemas por tener tantos hijos, ¿ok? Pero recordemos que todos esos 12 hijos de Jacob no vinieron porque él lo haya querido, sino fue una obra de Dios. Pero Dios nos está mostrando que en una familia grande también van a haber muchos dilemas, porque cada persona es un ser individual, con sus propios pensamientos y con sus propias aspiraciones. Entonces, aunque Jacob mismo, recordemos que Jacob mismo
estaba regañando a Simeón y Leví, pero recordemos que Jacob mismo había sido un bribón, hermanos. Él mismo había engañado, o sea, exactamente. Entonces, eso tú lo puedes ver como de tal palo tal astilla, porque así como era Jacob de bribón, así salieron sus hijos. Pero tenían que tener ese carácter, hermanos, tenían que tener ese carácter, porque solo con ese carácter iban a ser buenos soldados de Dios. Recordemos que Jehová es Dios de los ejércitos. Eso quiere decir que nosotros todos, hermanos, somos soldados de Dios. ¿Ok? Jehová es Dios de los ejércitos. Entonces, si tú eres un siervo de Dios, eres un soldado de Dios y siervo de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo también, hermano, así como lo ves de que tiene mucho amor, pero cuando Jesucristo venga, hermano, nos va a mostrar su tremendo poder, su gloria, su potencia, su majestad, su unción. Nosotros vamos a ser los soldados, pero también vamos a ser los ángeles de Dios, porque Jesucristo tiene todo el poder, pero también tiene todo el amor. Aleluya, ¿sí? Entonces, vemos cómo le dijo Jacob a sus dos hijos: no tengo una bendición para ustedes porque estoy enojado porque lo que le hicieron a José. Y hoy sabemos que José fue el amado hijo de Jacob. El mismo José tuvo un regalo de su papá Jacob, que solo a él le dieron el manto de colores. ¿Ok? Fue favorecido por su papá Jacob. O sea, sabían todos los otros hermanos que Jacob quería más a José que a todos los demás. Y eso los tenía un poco celosos. Entonces, aquí vemos que Jacob y Leví, Simeón y Leví, eran los que tenían el carácter un poco más fuerte. Y por eso se dice que ellos también fueron los que tuvieron la idea de aventar a José a ese foso para que se muera. ¿Por qué? Porque tenían un poco de celos. ¿Ok? Pero eso nos muestra que tenían mucha fuerza también, hermanos. O sea, podían con todos los demás y todavía superar todos los dilemas en su propia casa. Vamos a poner en claro que Simeón y Leví eran como la onda y la piedra. Cuando Simeón y Leví estaban juntos, hermanos, algo tenía que pasar, porque ellos eran los más fuertes entre sus hermanos. Cuando estaban juntos siempre pasaba algo. Y los teólogos hebreos sugieren que Simeón y Leví encabezaron el engaño que fue conferido a Jacob, diciéndole que José había muerto. Así que Jacob vivió todos estos años con un profundo dolor por su hijo amado, que creía que estaba muerto, solo para darse cuenta en su tercera edad que su hijo José estaba vivo, hermanos. Fíjense nada más. Creía que su hijo estaba muerto y ya en la tercera edad su hijo estaba vivo. Es difícil imaginar lo que implicaba todo esto. Entonces, casi lo llamamos, hermanos, conflictos familiares. Hoy esto seguramente lo pasaría en alguna telenovela. ¿Ok? Esto en estos días nos sonaría lógico si convives con 12 hermanos. Problemas familiares. Porque casi todos tenemos familia. Ok, hermano, si tú tienes familia, entonces tienes asuntos familiares y dilemas. Aunque esta sea una familia de Dios, aunque esta gente sea escogida de Dios, aún así tienen conflictos familiares y emocionales. Ok, lo repito, hermanos. Esta es la familia de las 12 tribus de Dios, hermanos. ¿Sí se dan cuenta? Es la familia de las 12 tribus de Dios. Y aún así tenían problemas y dilemas familiares. Aunque sea una familia de Dios, aunque esta gente es escogida de Dios, aún así tenían conflictos familiares y emocionales. Aún así tienen dolor y sentimientos encontrados. Pero a pesar de todo se mantenían juntos, hermanos. No muy juntos, porque Jacob está enojado con sus dos hijos. Y aunque está a punto de morir, sigue enojado con ellos. Sabe que está a punto de morir y aún así se niega a darle su bendición, porque ellos le hicieron sentir miserable. También vemos que Jacob está enojado por lo que le pasó a su hija Dina.
y está a punto de morir y se acuerda de todo eso. Estudiamos lo que Siquem hizo con Dina, hija de Jacob, y Lea, y terminó Dina siendo violada. Entonces ellos dos, Simeón y Leví, mataron a un grupo de hombres, o sea, mataron a todos los de ese pueblo, hermanos. Solo ellos dos hicieron la venganza anticipadamente. Mataron a casi todo un pueblo, los destruyeron totalmente, completamente. Los humillaron absolutamente. Y Jacob, hermanos, su papá está enojado por esa matanza, por ese derramamiento de sangre, por el engaño, por el fraude, por la decepción, porque hubo una traición. Él sintió que lo engañaron, él sintió que fueron rebeldes y también pues se quedó con esa herida. Entonces, hoy en día, hermanos, tienes que ser un varón y una mujer muy fuerte, como Simeón y Leví, hermanos, para hacer como que no sabes lo que sabes. Ok, seguro, hermano, sabes de lo que estoy hablando, porque esto es para que nosotros recompongamos el camino, para que nosotros agarremos el camino derecho. Por esto es que para algunos el festejo de sus cumpleaños no es un buen día, porque todos tus parientes se reúnen, pero no están realmente conectados contigo, porque los secretos se interponen en medio de esa conexión. Jacob está enojado porque ha aguantado todos estos años sin reclamarle a sus hijos, porque ha tolerado, ha soportado mucho dolor toda su vida por lo que Simeón y Leví, estos dos hicieron con los de Aram. Y también él dice que fue por lo que le hicieron también a José. En consecuencia, ahora los avergüenza, hermanos. Están todos reunidos y ahora los avergüenza. Los avergüenza en frente de todos sus hermanos, en frente de todos los demás. Todos los demás están recibiendo la bendición, pero con Simeón y con Leví, ahí Jacob les dijo algo más fuerte, ¿ok? Aún en el vientre de su madre, recordemos, hermanos, que aún en el vientre de su madre, Jacob luchó con su hermano gemelo Esaú, desde el vientre de su madre. Desde ahí venía el carácter de Jacob. Además, años después obtuvo la primogenitura que le correspondía a Esaú, pero no se la robó, hermanos. Fíjense, no se la robó, sino que Esaú estuvo de acuerdo en cambiársela por un plato de potaje de lentejas. Fíjense, ¿ok? A pesar de todo, no estaban haciendo algo tan injusto, porque Jacob cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Y Simeón y Leví hicieron la venganza, pero porque este se había aprovechado de su hermana Dina. O sea, no era tan injusto lo que estaban haciendo. Entonces, una bendición es algo muy grande, hermanos, para nosotros. Esta enseñanza nos está dejando algo muy grande. Nos está diciendo, pues primero pídele dirección a Dios y después haz todo lo que tengas que hacer. ¿Ok? Oye, hermanos, en esta cultura occidental de hoy 2025, es difícil explicarlo, pero nosotros tenemos que seguir escuchando la voz de nuestro Dios Todopoderoso. Que la bendición patriarcal en aquellos tiempos era algo muy importante. La bendición patriarcal era muy importante para ellos. Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a las 12 tribus. ¿Y a nosotros quién nos bendice? Pues Jesucristo de Nazaret, aleluya. Él es el que tiene la bendición para nosotros, hermanos, en estos tiempos. Entonces, ¿por quién alzas tus ojos al cielo? Pues por Jesucristo de Nazaret. Por Jesucristo de Nazaret nosotros alzamos nuestras miradas al cielo celestial. Esta bendición viene de nuestro Padre, de Jesucristo de Nazaret. Nosotros somos la tribu de Jesucristo de Nazaret. La tribu cristiana, aleluya. Esta es la 13ª tribu, la tribu cristiana. ¿Tú quieres dejarlo con las 12 tribus? Bueno, pues ellos son las 12 tribus, pero nosotros somos la número 13, aleluya. Hoy, hermanos, nosotros vivimos conectados con Jesucristo de Nazaret, ¿ok? Con el pensamiento de Jesucristo de Nazaret en nosotros. La eternidad de nosotros está con Jesucristo de Nazaret. Así que cuando leemos este texto, hermanos, en veces no dimensionamos el real impacto de lo que te dice, de lo que le dicen a Simeón y Leví en frente de todos sus hermanos.
Y ahora Simeón y Leví tienen que enfrentar las palabras fuertes de Jacob. Les está restregando en la cara el mismo Jacob, aún en su lecho de muerte, aunque ya se está muriendo, los está regañando, hermanos. Este es un momento traumático. Imagínate que tu papá ya está en su último aliento y te maldiga. Eso quiere decir que ya no hay chance para Simeón y Leví. Ya no hay chance para Simeón y Leví de arreglar nada con Jacob. Se acabó. Simeón y Leví se acabó. Eso es todo. Ya está todo hecho. Ya no hay nada más que decir. Ok, hermanos, pero es mucho mejor tener pena, dolor, pesar, aflicción momentáneo que culpa permanente. Repito, es mejor tener pena, dolor, aflicción y congoja momentáneo a tener el sentimiento de culpa permanente. Porque la pena, el dolor, el pesar, la aflicción, la congoja y la culpa, pues tú puedes pedir perdón. Seguramente Simeón y Leví le pidieron perdón a Jacob, hermanos. Seguramente le pidieron perdón a Jacob y seguramente Jacob los perdonó. Porque la pena, el dolor, el pesar, la aflicción, la congoja, no lo estamos subestimando. Sí, es muy doloroso. Es un dolor real, pero momentáneo, hermanos. Porque tú lo puedes solucionar, ¿cómo? Con el perdón. Con el perdón, con pedir perdón y perdonar. Eso hace, hermanos, eso hace que sientas un poco de sanidad en tu interior. Pero si tú tienes culpa, hermano, si tú tienes culpa en este momento, la culpa hace que intentes sacar a tu mamá del cofre. La culpa hace que tú intentes sacar a tu papá de la urna, hermano, donde ya lo están enterrando. La culpa hace que tú quieras pedirle perdón a tu papá cuando ya está dentro de un ataúd. Aleluya. Esto te va a hacer seguramente mover el tapete, hermano, pero esto es el momento para que tú vayas y le pidas perdón a tu papá en donde sea que esté. Es el momento que tú le pidas perdón a tu mamá a donde sea que esté. Es el momento que tú llames a tu amigo y le pidas perdón. Es el momento que tú, hermano, dejes todo orgullo, deja arrogancia, deja toda esa prepotencia, deja toda esa indolencia. Es el momento, hermano, en que tú, si quieres, te caes y desmayas, y si quieres te arrastras en el piso. Porque muchas veces cuando te das cuenta que nunca vas a hacer que se levante del ataúd, entonces, hermano, sí te cae la desesperación. Nunca se va a levantar del ataúd, hermano. Nunca va a salir de la urna. Nunca va a regresar aquel amor que tú desechaste. Nunca va a regresar. Nunca vas a poder solucionar esos dilemas. Todos están llorando, todos están gritando, todos están corriendo detrás del ataúd. Cuando antes de que se muera pudieron haber pedirle perdón. Antes, hermano. Antes pudieron solucionar todos esos dilemas. Mucho antes, hermanos. Lo que en veces veíamos en las películas, ahora nos están sucediendo en la vida real. Entonces tienes que tener cierta edad para dimensionar todo esto, hermano. Las mujeres que están conectadas en este momento también están caminando detrás del ataúd, hermanos, gritando y quizá llorando. Pero, hermano, los muertos no pueden oír. Repito, los muertos no pueden oír. Es por eso que tenemos que arreglar las cosas cuando la gente aún está viva, hermano. Repito, aún está viva la gente. Entonces ve y pídele perdón. Ve y arregla la situación. Ve y paga la deuda. Ve y dile, perdóname por lo que te dije. Tienes que arreglar las cosas cuando la gente está viva. Porque una vez que murieron, hermanos, ya no te pueden oír. Ya no puedes arreglar nada con el que no puede oírte. Tienes que perdonarlo, tienes que pedirle perdón cuando aún están vivos. Tienes que arreglar las cosas con los demás cuando aún están vivos. Gracias te damos, precioso Jesús, por tu palabra, por tu perdón bendito. Te pedimos perdón en este momento. Hermano, tú que estás conectado en este momento, repite conmigo: te pido perdón, precioso Jesús de Nazaret. Te pido perdón, precioso, porque te he fallado tantas veces. Lo he hecho tantas veces, Señor. He sido rebelde tantas veces. Te he ofendido tantas veces, pero te pido perdón ahora que todavía estoy vivo, precioso. Y déjame abrazar tus pies, déjame estrechar tus brazos, déjame besar tus pies, Señor. Déjame decirte que te amamos por sobre todas las cosas. Lo que tengas que hacer, hermano, con todos aquellos que tienes que pedirle perdón,
diles: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, con toda seriedad, vengo a pedirles perdón. Y perdónenme por todo aquello con que los he ofendido. Pero no se vayan a ir sin pedir perdón, porque recordemos que ya en la urna ya no le puedes pedir perdón a nadie. Gracias te damos, Jesús. Hermano, tú que estuviste conectado, sigue conectado la próxima semana y seguramente Dios te va a dar una nueva palabra, una nueva unción y una nueva visión. Todos aquellos que estuvieron conectados, todos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret oramos. Amén y amén. Está la salvación.